Y como les mencionábamos hace instantes, es momento de entrevista en BTV Noticias. Recibimos al doctor en ciencia política, experto en armas y seguridad pública, Diego Sanjurjo. Gracias por estar en BTV Noticias, bienvenido. A ustedes, muchas gracias por la invitación. Como veíamos en imágenes, como veíamos en las notas anteriores, el abigeato está teniendo en nuestro país consecuencias devastadoras. El otro día, el futuro ministro de Ganadería, Carlos María Uriarte, decía que ya no es solo un delito de hurto, sino que también es un delito de guante blanco que se ha convertido en un negocio. Usted, en base a su experiencia, ya ha abordado estos temas. ¿Qué opinión le merece el aumento de este tipo de delitos? A ver, viene aumentando desde hace mucho tiempo. Desde que tenemos cifras, que es desde hace menos de una década, viene en aumento. Pero eso no significa que no venga probablemente aumentando como gran parte de los delitos contra la propiedad desde los años 90. Es decir, al igual que todos los delitos en el Uruguay, viene en aumento. La violencia en general. La violencia en general. Y tenemos que, más allá de que hay años donde se reduce, ¿no? En este año, probablemente 2019, hay varios delitos, no el abigeato, pero varios tipos de delitos violentos que se van a reducir probablemente, pero la tendencia es al alza, ¿no? Y tenemos que ya dejar de lado de una vez por todas la noción de que la gente comete estos delitos por necesidad. No es así, y no es así desde ahora, no es así desde hace probablemente mucho más de una década, desde hace muchos años, ¿no? El abigeato, ¿por qué puede seguir aumentando? A lo mejor porque, bueno, sin querer darle ideas a nadie, pero es el delito perfecto. Porque para tener un crimen necesitas un delincuente, una víctima potencial y un descuido. Y el abigeato es prácticamente un regalo, en ese sentido, para quien quiera ganar dinero fácil, entre comillas, con unas horas de trabajo y muy poco riesgo, ¿no? Además, en Uruguay tenemos esta forma de ganadería extensiva, que es nuestro valor agregado, ¿no? De alguna manera, de las exportaciones y de nuestra carne, pero que a la vez hace mucho más difícil también el control del ganado. Entonces, impedir que una camioneta, un camión llegue, por ejemplo, ¿no? Y se lleve a lo mejor 20 ovejas de noche, es casi imposible, por decirlo de manera cruda, ¿no? Es muy difícil. Entonces, si bien hay mucho que mejorar, porque como bien dijo el futuro ministro, por ejemplo, las comisarías del interior están vacías en gran parte. No hay policías, dijo, sí. No hay policías, se han hecho algunas brigadas, ¿no? y se hacen controles de caminos, etc. Se han hecho esfuerzos, pero no han dado frutos. Y la realidad ¿Las hoy medidas por que hoy, se aplican hasta el día de hoy no son efectivas? En su mayoría. A ver, no son efectivas para disuadir el aumento del delito. Eso es lo que se puede decir. Si son efectivas o no, no lo sé, porque no sabemos a cuántos estamos disuadiendo. La realidad es que el abigeato es probablemente el delito violento que menos se logra llevar a la justicia. Es decir, de todas las denuncias, solo el 1% terminan en procesamiento. 1%, 1 de cada 100 denuncias. Y animales son muchos más. Entonces las perspectivas me parece que a corto y mediano plazo son malas para cambiar esa realidad. Yo escribí alguna vez una nota sobre cómo, honestamente creo que la única forma de hacer un cambio sustantivo es con el desarrollo tecnológico de medidas que pueden ir en contra del abigeato. Por ejemplo. Bueno, hay sistemas que se están probando en varios países del mundo que son similares a las caravanas, ¿verdad? Que fue un cambio radical, que además mucha gente pensaba que no se podían hacer. Bueno, ahora hay sistemas por los cuales los animales tienen, por ejemplo, collares de acero que tienen GPS y acelerómetros y alarmas. Entonces, el momento que el collar se rompe, el momento que sale de un perímetro, el momento que el animal sale corriendo, el ganadero se puede enterar vía tecnología, ¿no? Capaz que el que esté viendo ahora la tele me dice eso es imposible, ciencia ficción. En muchos países del mundo no lo es. Yo creo que en Uruguay se podría hacer y realmente no veo una alternativa, porque por más que se puede mejorar mucho la situación actual, muchísimo, pasar de ese 1% a un número significativo que logre disuadir a los delincuentes, me parece muy complicado, muy difícil. A propósito del tema de la trazabilidad, también ha tenido como avances, pero aún obviamente en base a estos hechos no hay forma de prevenir. Esa es la lectura primaria que hacemos todos. Otra de las cosas es, usted decía, hay sistemas que han logrado ser violados, por ejemplo el sistema de caravanas que parte iniciativa del Ministerio de Ganadería, de todos modos no ha tenido resultados positivos. No, bueno, tampoco era su objetivo primordial, ¿no? Es decir, el sistema de las caravanas le da un valor agregado. Porque se cambian, las cambian a las caravanas. Se cambian, también. se puede cortar la oreja, es decir, creo que no era realmente un sistema para prevenir el abigeato, era para darle un valor añadido a toda la trazabilidad del producto, ¿no? Acá estamos hablando, o yo me estoy refiriendo a sistemas de seguridad que incluso en Uruguay ya se están probando. Hay programas piloto de compañías privadas que los tienen, como la empresa Securitas, por ejemplo,
que están pensados sí contra el abigeato y también contra el ataque de perros salvajes, por ejemplo, ¿no? Estamos lejísimos de eso. ¿Y a nivel económico qué tan bueno puede llegar a ser para un productor? Y bueno, hay que verlo. Una inversión importante, supongo. Y puede ser una inversión importante, pero quizá no. Quizá se puede de alguna manera desde el Estado fomentar a través de una reducción de impuestos, por ejemplo, que ese tipo de sistemas se empiecen a generalizar. A lo mejor distintos productores se pueden juntar, tener una misma antena con la cual trabajar, ¿no? Tampoco todos los animales tienen que tener un collar, sino que pueden tener collares falsos, ¿no? Pero son todos programas piloto, que hay uno en Uruguay que se está llevando a cabo, pero se están llevando a cabo en Brasil, en Australia, en Kenia. Pues estos son por lo general fenómenos que se dan en muchos países del mundo, no solo en Uruguay. Y en el Mercosur, sobre todo, en el sur de Brasil, en el campo argentino, en el campo uruguayo, está causando estragos. Entonces se están probando cosas nuevas. Y bueno, yo hace tiempo que vengo impulsando un poco esta iniciativa porque la verdad es que no veo una alternativa plausible. Es decir, me gustaría que hubiese otra forma y seguro que llenando las comisarías, controlando mejor, se puede hacer un aumento de las detenciones, probablemente, pero superar el 10% va a ser imposible. Entonces, es un tema difícil, sin duda. Le cambio de tema ahora, que tiene que ver también obviamente con un flagelo que ha venido aumentando en nuestra sociedad, tiene que ver con los femicidios. Esto ya tiene impacto social desde un tema que va más allá de la violencia. Familias totalmente destruidas, cada vez más mujeres fallecidas en nuestro país. ¿Qué lectura hace usted como experto también de este tema, que es muy preocupante para las autoridades y para toda la sociedad? Sí, es muy preocupante, por supuesto, y es un problema, una tragedia enorme que estamos sufriendo, ¿no? Ahora, hay que tener cuidado porque por más que no sea quizá políticamente correcto, hay que ser consciente de que no está aumentando el número de femicidios, está bajando en realidad. Es decir, en 2019, si lo comparamos con 2018, se redujo casi un 40%. Eso hay que saberlo porque luego las políticas públicas que uno hace para responder a ello, si uno está haciendo mal diagnóstico, nos vamos a seguir equivocando. Entonces, no tengo todavía una razón, una relación causal de por qué ha disminuido tanto este último año los femicidios, pero al igual que otros homicidios, ha venido en descenso. O sea, no está aumentando. ¿Su mediatización hace que entonces esto genere mayor preocupación a nivel social? Sin duda que sí, ¿no? Sin duda que sí. Quiero decir, nunca me parece que se puede ser demasiado cauto y hablar demasiado sobre un tema tan trágico como este, ¿no? Pero sin duda que como usted dice, ¿no? Lo que se piensa es que viene en aumento cuando en este último año ha bajado muchísimo y yo no lo he visto en ningún lado, lo sé por las cifras que da el Ministerio simplemente, ¿no? Eso no significa que sea una tragedia y que es algo también muy difícil de prevenir. Yo personalmente me parece que al igual que los homicidios generales, los homicidios que se cometen por ejemplo a mujeres pero que no son femicidios, los homicidios que se cometen a hombres, también han venido descendiendo y aumentan y descienden casi a la par. Me parece que el fenómeno va más allá de algo simplemente cultural relacionado con el patriarcado, por ejemplo. Me parece que es más un tema general de violencia. Creo que el crimen organizado tiene mucho que ver con esto. Creo que en general tenemos una parte de nuestra sociedad que es cada vez más violenta y que recurre a la violencia con mayor facilidad. Y dependiendo de los insumos que tiene, al ver a la policía en la calle, por ejemplo, al no verla, reacciona para arriba o para abajo, digámoslo así. Entonces, bueno, al igual que los homicidios, en 2018 los femicidios aumentaron mucho y luego en 2019 han bajado. Las soluciones, por ser esperanzado con alguna cosa, no tiene que ver con tobilleras, no tiene que ver con custodia para víctima, custodia para victimario, sino por un tema de educación, tal vez. A ver, por supuesto que las tobilleras son una clave, ¿no? Pero claro, es una medida reactiva, ¿no? Es una vez que ya sucedió violencia, se le pone a la persona la tobillera. Lo mismo con casi todas estas medidas que usted está diciendo. En realidad, en la literatura internacional, lo que funciona, las políticas que funcionan, son aquellas que se empiezan a instrumentar mucho antes. Y eso significa sobre todo en la escuela, por ejemplo, ¿no? Es decir, programas escolares a los cuales se trata a niños que son no violentos contra mujeres o contra niñas de por sí, sino violentos en general, que no pueden controlar sus impulsos, que tienen problemas a la hora de lidiar con personas que les llevan la contra, por ejemplo, ¿no? Eso a lo mejor en las clases medias y altas, dentro de la familia se arregla, a lo mejor se lleva al niño a un psicólogo o se lo trata de alguna manera.
en muchas familias esos problemas no se corrigen, en muchas escuelas no se corrigen, los maestros no los corrigen tampoco, y eso de alguna manera terminando en esto, ¿no? En personas que cuando tienen un problema con alguien, puede ser un vecino, puede ser con el tráfico, puede ser y suele ser con las mujeres en el hogar, ¿no? Con sus parejas, perdón, en el hogar, se traduce en violencia, y muchas veces en violencia letal, ¿no? Por supuesto que mejorar el acceso a la justicia y trabajar con las tobilleras es indispensable, pero ojo, porque es una medida reactiva. Si queremos prevenir, y hay políticas muy buenas en ese sentido a nivel internacional, tenemos que trabajar más con la educación y más con las escuelas. Pero claro, en ese ámbito también tenemos un déficit generalizado, ¿no? Con la educación en nuestro país. Entonces, bueno, es difícil. Doctor Conjún, una pregunta, un asunto recurrente que ha planteado a lo largo de esta entrevista tiene que ver con el incremento de la violencia en general en nuestro país. De cara o en las puertas de un nuevo gobierno electo, que asumirá el próximo 1 de marzo, ¿qué políticas públicas en materia de seguridad se pueden aplicar o se deberían aplicar para que esta realidad cambiara? Obviamente no de un día para el otro, pero de forma inmediata, ¿qué cosas se podían realizar aquí? Bueno, yo creo que actualmente, ya desde hace varios años, que no estamos logrando no solo rehabilitar, entre comillas, resocializar a personas que han cometido delitos, lo cual nos permitiría ir empezando a bajar el número de delincuentes, entre comillas, que tenemos ya en la sociedad delinquiendo, irlo reduciendo, sino que además no estamos logrando ni siquiera disuadir a potenciales delincuentes de sumarse al delito. Es decir, cada vez tenemos más delincuentes y más presos, ambas cosas cada año, ¿no? Ambas cosas aumentan en conjunto. Entonces, más allá de que creo que la educación es la clave, sin duda alguna es la clave, reformar el sistema educativo nuestro y darle más oportunidades, digamos, favorecer los caminos de vida legítimos y legales. Más allá de eso, a corto y mediano plazo lo que tenemos que hacer es disuadir mejor a las personas de sumarse al delito. Y eso implica, por un lado, más policía, es la realidad. Es decir, a veces suena como un poco, como una medida un poco populista, pero es la realidad. Es decir, que el delincuente o el potencial delincuente crea que puede ser atrapado y enviado a prisión. Y por otro lado, tenemos que trabajar urgentemente con las cárceles. Es decir, la reforma carcelaria es urgente y es necesaria porque realmente tenemos que dejar de tener tantos presos. Eso se ha prometido a nivel del próximo gobierno. Esperemos que sí. Es decir, tenemos que empezar a lograr que la persona que vaya a la cárcel, por lo menos la mayoría, va a haber una minoría que siempre va a delinquir, pero que una mayoría de las personas que terminan delinquiendo logremos resocializarlos de alguna forma, que logren aprender un oficio, que logren controlar sus adicciones, que logren terminar su educación formal y que salgan y puedan volverse miembros productivos de la sociedad. Si no, vamos a tener más y más cada vez, que es el problema. Me viene a colación una pregunta, porque usted es experto en armas también. Un hecho que ha sucedido en los últimos tiempos tiene que ver con un hincha de Nacional que ha sido asesinado, sí, en plena vía pública, en el marco de un festejo. Y esto mandatado por alguien que se encuentra en la cárcel precisamente. ¿Cómo ve usted esa realidad a propósito de las cárceles, a propósito del uso de celulares en las mismas, a propósito del arma en poder a veces de gente que se encuentra recluida? Bueno, aquí hay dos partes, ¿no? Por uno, el hecho de delincuentes que utilizan celulares en las cárceles es un problema mundial. ¿Lo ve correcto? Las autoridades a veces dicen que es pertinente que usen celulares los reclusos. Ahí hay, como siempre, hay un pros y contras. Es decir, hay celulares que son utilizados para que la persona se comunique con su familia o con amigos y por tanto eso favorece la resocialización, favorece que la persona no termine siendo completamente excluida de la sociedad. Por otro lado, es utilizada cada vez más para cometer delitos, ¿no? Y, por ejemplo, en Centroamérica la gran mayoría de los delitos son la extorsión desde las cárceles, ¿no? Entonces, ahí hay pros y contras que me parece que dependiendo de la población carcelaria se tiene que tomar una decisión. Si es una población carcelaria más controlada, que probablemente tiene más chances de salir y hacer algo productivo, a lo mejor el celular en esos casos, quizá incluso un celular en el que se pueda preregistrar los números, lo que se llama, puede ser una buena opción. Para delincuentes que han estado relacionados con pandillas, con extorsión, con crimen organizado, no es una solución, claramente, y favorece el delito. Ahora, las autoridades van a tener muy difícil prohibir el uso de celulares en la práctica. Eso es complicado y es difícil. El segundo tema que usted me preguntó fue sobre las armas de fuego. La realidad es que las armas de fuego, sin duda que aumentan la violencia, es decir, esa persona no hubiese podido cometer ese delito sin esa arma de fuego.
y tenemos muchas armas de fuego en Uruguay, muchísimas, pero las maneras de bajar la proliferación de armas pasan por un desarme voluntario que no se puede hacer con tasas tan altas de delito. Es decir, si la población, si la sociedad tiene miedo, en ningún momento va a entregar sus armas. Eso es una realidad. Entonces, primero hay que lograr reducir las tasas de delito, hay que lograr que la sociedad se sienta segura y a partir de ahí se puede trabajar con el tema de las armas, porque si no lo que se favorece es el mercado negro. Bien. Perfecto, clarísimo, doctor. Quedan muchos temas sobre la mesa, seguramente será motivo también de otra entrevista aquí en BTV Noticias. Le agradecemos por el día de hoy su presencia. Muchas gracias.